Este evento es la ocasión para hablar de temas y tópicos que muchas veces no solemos considerar dentro del mismo espectro: la ciencia, la cultura y las tradiciones. Le agradezco mucho a la maestra Cintia Castro, que nos acompaña hoy y quien ha sido promotora de este esfuerzo, junto con la doctora María del Carmen Mercado Guido. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Ella es investigadora del CIMNOR, y Cintia Castro, quienes muchos de ustedes ya conocen y han saludado, pues es la responsable del área de difusión de esta institución científica, una de las instituciones más importantes de nuestro estado. Bueno, quiero agradecer en primer término a las autoridades que hoy nos acompañan, a la secretaria del Honorable 10º Ayuntamiento, la licenciada Marlene Alvarado Davis, quien viene en representación de la maestra en Ciencias Paola Margarita Cota Davis, presidenta municipal de Loreto, y para quien pido por favor un fuerte aplauso. Agradecemos también la presencia del cuarto regidor del Ayuntamiento de Loreto, ciudadano Iván Sáenz. Gracias. También damos las gracias al maestro Martín Castro Martínez, director de Acción Cívica, Social y Cultural del Honorable 10º Ayuntamiento. Un agradecimiento muy especial al profesor Jaime González, quien nos acompaña con un grupo del CREN Normal Marcelo Rubio Ruiz. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, alumnos, por acompañarnos. Esta invitación fue pensando justamente en los futuros docentes, en los formadores de jóvenes, para que también pues tengan una visión integral y una visión pues ahora sí que de manera directa de quienes hacen ciencia y de quienes se encargan de la difusión y la promoción cultural. Cintia, antes de darte el micrófono, le voy a pedir a la licenciada Marlene Alvarado nos dé un breve mensaje de parte de la alcaldesa, la maestra Paola Cota Davis. El día de hoy estoy aquí en representación de nuestra presidenta, la maestra en Ciencias Paola Margarita Cota Davis, y es un honor para mí darles la bienvenida a ustedes aquí a nuestro pueblo mágico, a nuestra capital histórica. Como lo decía ahorita Cintia, es un privilegio estar en este escenario con la misión, en este museo donde realmente sabemos que llegaron también estas plantas que aquí estuvieron, que aquí tenemos. Igual en San Javier, las plantas que tenemos como los olivos, que son testigos silenciosos de la historia que tenemos. Siempre nuestra alcaldesa nos dice que volver a nuestros orígenes es algo muy importante. Saber quiénes somos implica saber qué fuimos. Y las plantas han mantenido pues una importante relación de la historia con la humanidad. Entonces es un gusto hoy que nos ilustren con su sabiduría. Sean siempre bienvenidos a nuestro pueblo mágico y muchas gracias a todos. Excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues no hay plazo que no se cumpla, y este plazo me tenía inmensamente feliz, al igual que a muchos de mis colegas y colaboradoras y colaboradores en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Yo siempre les decía que los humanistas, por supuesto, estábamos obligados a saber qué era la biología por una cuestión primaria, primigenia de las ciencias. Si hubo un primer descriptor, un narrador de la naturaleza, fueron los cronistas. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados en el panel de una manera más formal, para que podamos comprender no solo a lo mejor el esfuerzo, sino agradecerles. Yo con la lectura de sus semblanzas les agradezco su tiempo ocupado para venir a pasar esta tarde maravillosa en un lugar más que merecido. Alejandro Telechea Cienfuegos es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Él es catedrático en la misma institución desde hace 20 años. Imparte o ha impartido materias que tienen que ver con la historia regional, nacional e internacional. En los departamentos de Humanidades, Economía, ha sido coautor del libro Breve Historia de los Pueblos Mineros
y de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, autor de varios artículos en revistas especializadas y periódicos. Actualmente es nada más y nada menos que el custodio del Archivo Histórico, Pablo L. Martínez. Él es el director. Muy bienvenido, estimado Alejandro. Por supuesto, nos acompaña la doctora María del Carmen Mercado Guido, que además de ser la custodia también de otro tipo de archivos, que son las plantas, la flora y la fauna, ella está custodiando desde el CIMNOR el Jardín Wiyaki, que es lo mismo que este espacio, solo que dedicado a eso, a la flora y a la fauna, en una reserva muy importante, y que ahora abre sus puertas para leer en las plantas también la historia natural, así como leemos en este espacio la apropiación de ese conocimiento de las plantas, pero ya desde una perspectiva que tiene que ver con lo que nos van a platicar los maestros. Ahorita continúo. Ella es entonces bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, maestría en ciencias con la especialidad de uso, manejo y preservación de los recursos naturales, en un posgrado del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y el doctorado en ciencias por la Escuela de Posgrado Unidad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Tottori en Japón. Tiene además 25 años laborando, ya verdad, más 25 años laborando en el CIMNOR. Es responsable técnica del Laboratorio de Fisiotecnia Vegetal. Ha participado en diversos proyectos institucionales evaluando diferentes aspectos fisiológicos en especies de plantas silvestres y cultivadas, y colabora en la capacitación de estudiantes de pregrado y posgrado de CIMNOR. Ha participado activamente en el programa de acercamiento de la ciencia a la educación, de ahí que sea también tan privilegiado este público. Nosotros con este público somos muy privilegiados porque trabajamos de cerca formando a los formadores de la educación en estas materias. Muy bienvenida, doctora. Y ahora me regreso para presentar a alguien que por supuesto es absolutamente cotidiano para ustedes. Para nosotros siempre es una sorpresa presentarlo. El maestro Joaquín Muñoz Rendón es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en estudios del Instituto de Investigaciones Dr. Mora de la Ciudad de México. Cuenta con una trayectoria de 21 años dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2006 ha conducido la dirección y administración del Museo de las Misiones de Loreto. Tiene por supuesto una larga trayectoria, no me gustaría abrumarlos porque al maestro se le conoce por su enorme trabajo en los bienes inmuebles, el trabajo y la observación del arte sacro, en fin. Pues muy bienvenido, maestro Joaquín, y muchas gracias por recibirnos. Y yo me gustaría plantearles un poco la dinámica de este conversatorio. Es atípico para nosotros porque generalmente disponemos de un tiempo que le dejamos a cada uno de las y los participantes, que transcurre alrededor de 3 minutos después de cada pregunta. Voy a ser considerada porque no me traje mi reloj despertador para molestarlos. O la campana podría ser un buen pretexto. Pero bueno, vamos a tratar de fluir en una charla. Queremos que todas y todos se encuentren absolutamente en familia, porque aquí estamos en familia, la familia californiana. Entonces me gustaría que pudiéramos empezar con esta visión. Voy a compartirles un brevísimo texto para introducirlos un poco a este ánimo con el que queremos participar. La relación hombre-naturaleza se ha visto como una guerra en la que claramente se ve quién va ganando, aunque en este triunfo el ser humano desde luego lleva su principal derrota. Sin embargo, esto no fue siempre así. Diferentes estilos de vida han demostrado que se puede tener un equilibrio e incluso que no existe tal diferenciación. El hombre es parte de la naturaleza y la naturaleza es parte del hombre. Los jardines de plantas nativas son un museo abierto. Tienen un potencial pedagógico único. A partir de esto se puede conocer diferentes aspectos de las sociedades pasadas, desde su economía, simbolismo, desplazamientos, etc. De acuerdo con lo anterior, con este conversatorio se tendrán 2 visiones de formación complementarias: la biológica y la antropológica e histórica. Los 2 jardines de fauna y flora nativa que nos unen hoy, el de Loreto y el Wiyaki del CIMNOR, allá en Baja California Sur, allá en La Paz,
intentan eso, un hermanamiento de saberes. Pues bienvenidos, y yo empezaría con una primera pregunta a la doctora Carmen Mercado. Y la primera es, ¿qué es un jardín etnobiológico? Porque ahora ya aquí el CIMNOR está metido en estos asuntos etnográficos, doctora. Buenas tardes y pues bienvenidos. Muchas gracias por asistir aquí al conversatorio. Pues un jardín etnobiológico, el objetivo del jardín es recopilar todos los conocimientos tradicionales sobre las plantas y los animales que tienen los pueblos, los conocimientos tradicionales que tienen sobre los usos, la percepción y el valor cultural que tienen para un pueblo los recursos naturales de su entorno. Es decir, esta apropiación que hace de los recursos y pues este valor cultural que tienen. Entonces es la recopilación de esta información y la difusión, o sea, una vez que recopilamos los conocimientos hay que difundirlos para los nuevos, para toda la población, especialmente los jóvenes, los niños, y que se apropien de estos conocimientos también para promover la identidad sudcaliforniana. Gracias, doctora. En este sentido, hablamos de apropiación, maestro Joaquín, pero hablamos de apropiación de los recursos desde que el hombre mismo despierta y tiene el paisaje enfrente. Y hay una consigna también en eso, es decir, sobrevivencia y luego, aparte de interiorización del paisaje, en esta interpretación viene una forma de vida. ¿Podría hablarnos un poquito de este primer contacto? Sí, claro. Bueno, refiriéndonos de manera un poco más específica a nuestro caso, al de la península de la Baja California y particularmente al territorio que hoy ocupa nuestro estado, Baja California Sur, pues como sabemos fue habitado por grupos cazadores-recolectores que poblaron de manera dispersa buena parte del territorio, tanto en la zona costera, la zona de playa, como en la parte alta de las montañas. Un caso muy claro lo tenemos aquí mismo en Loreto, donde había grupos que habitaban la zona cercana a esta parte, donde se considera que arribó en 1697 Juan María de Salvatierra por la descripción que hace del entorno, y al mismo tiempo pues teníamos una importante población indígena en la parte alta de la Sierra de la Giganta, en la región de Vigué, Viaundó, hoy donde se asienta la misión de San Francisco Javier, Vigué, Viaundó. Bueno, en este proceso de adaptación del ser humano, como comenta la maestra Cintia Castro, pues obviamente el medio es muy importante. Nos envió por ahí una serie de preguntas, no me voy a adelantar, pero la diferencia evolutiva y cultural de un grupo en cierta región y otra, donde las condiciones del suelo, del clima, de la temperatura son distintas, pues obviamente implican un uso distinto y una apropiación diferente de los recursos naturales. Aquí en este caso, como comentábamos, estos grupos de cazadores-recolectores pues tenían una cultura, una cosmovisión centrada y muy reforzada en el tema de la supervivencia. A la llegada de los misioneros, al ver hombres prácticamente desnudos, moverse por grandes extensiones de territorio buscando con qué alimentarse, imaginen el choque cultural de un hombre europeo de este tiempo, del siglo, finales del siglo XVII, del siglo XVIII, con toda esta carga cultural, religiosa. El encontrar estos grupos, pues obviamente se les vinculó con temas y aspectos primitivos, incluso, bueno, pues la misión de los misioneros jesuitas en ese sentido era la conversión espiritual para salvar las almas de estos nativos, ¿no? Pero bueno, algo que hemos aprendido con el paso del tiempo y con disciplinas como la arqueología, la antropología física, la antropología social, la etnografía, es justamente entender el valor de esa capacidad de adaptación que tuvieron estos grupos peninsulares. Muchísimas gracias, maestro.
ahora voy a arremeter contra el querido maestro Alejandro Telechea y bueno, incluso va a complementar yo creo mucho la visión de la exposición que también tan generosamente han traído desde La Paz para nosotros. En ese sentido, los primeros en acotar, decía yo, a la naturaleza, pues fueron los cronistas. ¿Qué nos puede decir, maestro Telechea, al respecto sobre la importancia que tenía la botánica en ese momento para esta incipiente historia natural? Bueno, pues como ya lo comentaba el maestro Joaquín, creo que para los misioneros jesuitas fue fundamental el poder desarrollar este conocimiento cultural, ¿no?, con el cual llegaron a desarrollarse nuestros grupos nativos, que no podemos definirlos como primitivos, sino que fueron elementos que de alguna forma les permitieron a ellos poder sobrevivir en un ambiente como este, ¿no? Todo este conocimiento que ellos desarrollan del ámbito natural fue fundamental porque a través de este conocimiento lograron pues sobrevivir. Cuando llegan los misioneros jesuitas, obviamente tratan de entender ese proceso de sobrevivencia que llevaron a cabo los grupos nativos de California. Hay un gran interés por el uso de las plantas que llevaron a cabo los grupos nativos. Tenemos las crónicas, como bien lo decía hace un momento la maestra Cintia, ¿no? Las crónicas son fundamentales para poder llegar a conocer cuál fue el interés, cuál fue la motivación que tienen los misioneros jesuitas por conocer el uso de las plantas por parte de los nativos, ¿no? Y se van impresionando ellos, ¿no?, por ese uso que ellos utilizaron. Había algunas plantas que inclusive para ellos eran, para los grupos misioneros, pues eran venenosas, ¿no? Sin embargo, para los grupos nativos, quienes ya habían desarrollado un conocimiento muy amplio sobre el uso de las plantas, para ellos eran totalmente comestibles, ¿no? Eso les impresiona mucho pues a los misioneros jesuitas. Y tenemos las crónicas, por ejemplo, de Miguel del Barco, que por aquí en la exposición van a observar que hay un grabado pues de Miguel del Barco en el que le interesa describir a través del dibujo cuáles eran las plantas de aquí, de esta parte de México, ¿no? Tenemos también las descripciones que hace Beger, el padre Juan Jacobo Beger, que también mostró un gran interés por el conocimiento de las plantas, ¿no? Es decir, para ellos fue fundamental porque a través del análisis de las plantas pudieron conocer de una manera mucho más amplia las cuestiones culturales desarrolladas por los grupos nativos de la California, ¿no? De alguna forma para ellos el tener ese conocimiento sobre el uso de las plantas por parte de los nativos fue como de alguna forma un libro abierto en el que fueron conociendo no solo el uso de estas, sino también prácticas culturales desarrolladas por los grupos indígenas, ¿no? Entonces no podemos desligar el ambiente geográfico con las características culturales que llegaron a desarrollar los grupos nativos de la California. Y creo que en ese sentido los misioneros jesuitas se interesaron por el conocimiento no solo de la flora, sino también de la fauna de la península de California, ¿no? Muchísimas gracias por tan amplia y clara explicación. Doctora, pero esta sala de recreos que es para los biólogos, estar en un jardín etnobiológico como el que tenemos ahora en el CIBNOR, debe de servir para mucho más. Hacías investigación todavía y se mira con asombro, yo creo igual que los californios antiguos, a las plantas a hacer su trabajo. ¿Qué importancia reviste para la conservación y la relación que tendría, por ejemplo, con un jardín de estos? Adelante, doctora. Sí, en el jardín etnobiológico, uno de los objetivos es la conservación, pero también la investigación y la difusión de estos conocimientos. En cuanto a investigación, estamos documentando todos los conocimientos tradicionales
actuales, o sea, los conocimientos que poseen estos guardianes de los conocimientos, que son los adultos mayores que viven en las comunidades rurales. Estamos levantando esta información mediante encuestas que hemos realizado a lo largo de todo el estado, desde Guerrero Negro hasta Los Cabos, y esta investigación la iniciamos el año pasado, vamos a continuar este año, y una vez que elaboremos estas bases de datos, pues a través de las actividades del jardín y de materiales de divulgación que amablemente hacemos con su apoyo, pues la idea es dar a conocer todos estos resultados, ¿no? Que es la actualización de los conocimientos que se tienen de las plantas y de los animales en torno a su uso tradicional. Voy ahora, si me permites, Joaquín, a retomar algunos de los aspectos que más me llamaba la atención. Quiero decirles que es la construcción de este guión, sobre todo la parte histórica. Quiero agradecerle al maestro Alberto Calderón, que me hizo el favor de ayudarme con una buena parte de ella, ¿no? Ahí en el Museo de Antropología de La Paz, porque tuvimos un encuentro parecido a este, ¿no? Y decíamos, él afirmaba algo: por los grupos cazadores recolectores e inclusive sociedades no occidentales no existen dos mundos distintos. Esto es muy importante hoy en día en la sociedad contemporánea. Uno de personas y otro de cosas. Esa división no existía, sino uno solo que incluye a los seres humanos, a los animales y plantas de los que dependen, y el paisaje en que se vive y se mueve. Es decir, no viven en un medio constituido solo por animales, plantas, rocas y cuevas. Sus paisajes están construidos socialmente. Por ejemplo, entre los aborígenes de Australia, los pozos de agua son espacios donde sus antepasados cavaron la tierra, los árboles crecen, donde se colocaron los palos cavadores, y los sedimentos de ocre rojo son los lugares donde se derramaba sangre. Es todo simbólico, ¿no? ¿Tenemos alguna información en relación a esta apropiación, maestro Joaquín? Sí, en los sitios arqueológicos, particularmente los sitios con pintura rupestre, con manifestaciones, ya les llaman los arqueólogos gráficos rupestres, y sitios con petrograbados, están asociados a ceremonias. Son sitios ceremoniales donde se realizaban ritos de paso, ritos de iniciación, donde tanto las mujeres como los hombres de la banda, de ese grupo, de esa organización social, pasaban seguramente de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, donde existía ya una capacidad reproductiva. Y en ese mismo sentido, en algunos lugares, como en la Sierra de Santa Marta, por ejemplo, hay algunas cuevas donde se puede apreciar lugares seguramente vinculados de manera estrecha con la fertilidad, por la existencia de representaciones de órganos femeninos. En otras cuevas y en otros sitios hay manifestaciones también donde se percibe un reflejo de escenas de la vida, por ejemplo, de la caza, y también del conflicto que llegó a existir entre distintas bandas, seguramente por la presión sobre los recursos naturales de una región determinada. Y esto lo podemos ver en imágenes de hombres flechados en la Sierra de San Francisco. Aquí en Loreto, bueno, aquí en el museo, aprovecho para invitarlos a que vengan y nos visiten y conozcan la réplica del sitio arqueológico de Cuevas Pintas. Tenemos también una serie de representaciones, algunas son imágenes zoomorfas que representan, por ejemplo, el carapacho de una caguama, pero otras son lo que se le conoce como pictogramas, que son imágenes abstractas de las que no tenemos realmente una definición, pero que están asociadas a esta cosmovisión del pasado indígena, de una relación directa con el entorno natural, con los mitos de creación, con, como comenta la maestra Cintia Castro, con este vínculo no disasociado entre el hombre, la naturaleza, el entorno. Y esta apropiación justamente del espacio también, creo, es perceptible con estas imágenes sobre la roca, donde se aprovecha también la morfología misma de la piedra
para hacer representaciones, por ejemplo, de ballenas o, como comentaba ahorita, de caguamas. Gracias, Joaquín.